Le agradecemos a Se Dice Libertad la invitación a revisar esta propuesta de agenda de reformas y consensos para el Estado de Yaracuy, soberanía agroalimentaria, desarrollo agrícola, agropecuario y agroindustrial. La Agenda de Reformas y Consensos es un proyecto en el que se convoca al ciudadano, a la sociedad civil, a las instituciones educativas, religiosas y culturales y a los expertos a participar, discutir prioridades y hacer propuestas de políticas públicas para impulsar los ejes económicos de su Estado. El intercambio resulta en un informe que puede ser encontrado en el portal web de Se Dice Libertad. Se Dice nos convoca a pensar para que de nosotros mismos salgan las soluciones. En esta ocasión hemos invitado a algunos expertos a compartir sus opiniones. Les habla el profesor Werner Gutiérrez, profesor activo de la Universidad del Zulia y exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, pero también asesor de FEGALAGO, FEDENAGA, ASOPROCO, Cámara de Comercio Maracaibo, UNAGANDES y el Centro de Ingenieros del Estado Zulia. En este análisis participó además el ingeniero agrónomo con maestría en gerencia de empresas, Gustavo Arteaga, el profesor Norberto Rincón, también profesor de la Facultad de Agronomía, y la ingeniero agrónomo Yajaira Villalobos con una maestría en gerencia de agrosistemas. El estado de Yaracuy es un estado geográficamente muy bien ubicado, es un estado que posee recursos naturales de suelo, de agua, de clima, propicio para un desarrollo agrícola y agroindustrial de primer mundo. Y creo que es necesario, dentro de esta propuesta que han construido, a partir de la participación de los actores que tienen que ver con el desarrollo agrícola y agroindustrial del Estado, tomar información de estudios básicos del Estado. Creo que necesitan conocer un poco más de esas fortalezas que tiene su Estado, para poder entonces a partir de ahí concretar un plan un poco más amplio de la propuesta que han incluido. Son tantas las riquezas que posee Yaracuy que es necesario inventariarlas, y en función de inventariarlas, para poder entonces a partir de allí, de la capacidad de uso de sus suelos, de la vocación de uso de sus suelos, del talento humano que sobre él se encuentra, de la tradición agrícola y agroindustrial de esas zonas, el poder establecer entonces un plan estratégico para la soberanía agroalimentaria del estado de Yaracuy. Ahí creo que hay bastantes propuestas válidas en torno a ganadería, en torno a la agricultura vegetal, pero también debemos incluir para el caso del estado de Yaracuy el tema de la área agrícola forestal. Es conocido por quienes trabajamos en el área agrícola venezolana y nos hemos dedicado a estudiar las potencialidades, las fortalezas de clima, tanto de luz como de precipitación, que tiene el estado de Yaracuy para el área forestal. Y el área forestal es un área que en el mundo entero inclusive cobra vital importancia por aquello de la generación de actividades carbono neutro. Inclusive Yaracuy puede, y que no lo vi incluido en el documento y que creo que es necesario que lo tengan presente, apelar a los bonos de carbono que diferentes organismos multilaterales están otorgando. Y sería interesante que Yaracuy liderice en Venezuela estas acciones, porque no conozco todavía en Venezuela alguna iniciativa que se haya concretado en este sentido, a pesar de que hayan habido varias iniciativas. Pero también Yaracuy tiene un importante recurso hidrográfico que no fue tomado en cuenta y que es necesario que se incluya, porque la acuicultura particularmente, o sea, lo que es la cría de especies acuáticas en cautiverio, ha cobrado en el mundo especial importancia, porque es una fuente de proteína animal importante que en poco tiempo, con pocas inversiones, puede dar resultados importantes. Entonces creo que estas dos áreas, el área forestal y el área acuícola, deben ser incluidas en esta propuesta que está muy bien formulada gracias a la participación de todos estos actores, pero necesario que debemos de complementarla. Y para complementarla, repito, tomar en cuenta aquellos estudios básicos de suelo, de vegetación, de clima, para poder establecer
lo que hoy en día en el mundo entero, y es parte de lo que a Venezuela necesario que retomemos en las fases de planificación de estos planes estratégicos, que es el ordenamiento territorial. Es necesario que Yaracuy mire hacia el futuro, ya pensando en dar pasos importantes a incluirse en el comercio global de alimentos. Y el comercio global de alimentos exige que haya una actividad agrícola, agroindustrial sostenible. Y sostenible significa con el mínimo o el cero impacto ambiental. Y la mejor manera es partiendo precisamente de estos estudios de ordenamiento territorial que nos dan la capacidad de uso y la vocación de uso y las prácticas más adecuadas para desarrollar esta actividad. Y dentro de esta mirada también hacia la comercialización de los productos que se obtengan en Yaracuy con tantos talentos y tantas fortalezas que tienen, debemos también pensar entonces en producir alimentos inocuos, alimentos con trazabilidad, alimentos con certificaciones, y creo que ahí también hay un paso importante que dar en esta propuesta que ya se dice Libertad en esta metodología de mapeos de actores claves ha desarrollado. Creo que es necesario que Yaracuy dé ese paso definitivo, no solamente pensando en los mercados nacionales, hay que dar el paso definitivo hacia los mercados internacionales, y para ello necesariamente tenemos que entrar como el mundo globalizado nos exige, que es una actividad agrícola y agroindustrial, mínimo impacto ambiental, con balance cero de carbono, libre de residuos, capaz de garantizar trazabilidad, capaz de garantizar certificaciones que exigen los mercados internacionales, y creo que ahí también tenemos un paso importante que dar en esta actividad. Entonces creo que han dado pasos importantes, tienen lo más indispensable, que es el recurso humano dispuesto, y han dado muestras de haber trabajado para ello. Creo que complementándolo con estos estudios básicos pueden hacer un plan estratégico para la soberanía agroalimentaria, el desarrollo agrícola y agroindustrial del Estado, cónsono con los nuevos tiempos, pensando siempre en el mediano y el largo plazo. Creo que debemos apartarnos en Venezuela de la inmediatez que a veces este tipo de planes lleva. Confiamos plenamente en las fortalezas que tiene Yaracuy y otros organismos, como se dice, que está colaborando con ustedes para desarrollar este plan estratégico. Creo que es importante, inclusive, que Yaracuy, así como lo tiene el Zulia, lo tiene Trujillo, lo tiene Apure, que haga un mapa de zonificación agroecológica, que es lo que le permite hacer el ordenamiento del territorio. Creo que es indispensable. Si no lo tiene, que lo construyamos. Quizás sí lo tienen y solamente es el hecho de buscarlo para hacer este plan estratégico para la soberanía agroalimentaria de Yaracuy. Les deseo el mayor de los éxitos. Yaracuy es un estado privilegiado, repito, desde el punto de vista de su ubicación geográfica, de sus suelos, de su hidrología, de su clima, para poder producir cultivos y artículos de proteína animal de origen pecuario y acuícola los 365 días del año. Celebramos esta iniciativa y creemos que se puede aún dar pasos más importantes hacia la comercialización de sus productos a nivel del mercado global. Hay una necesidad urgente en el mundo de alimentos, y Venezuela, en este caso, a través de uno de sus estados, Yaracuy, tiene las potencialidades para, a través de un plan estratégico para la soberanía agroalimentaria, el lograr ocupar un espacio importante allí.